Estados Unidos debe 38 billones de dólares, Japón debe 9 billones, España debe 1,5 billones, Argentina, México, Brasil, todos en deuda. El planeta entero debe 315 billones de dólares, 3 veces el tamaño de la economía mundial. Pero aquí está la paradoja que debería aterrarte. Si todos deben dinero, ¿a quién exactamente le deben? No es China, no es Arabia Saudita, no es ningún país en particular. La respuesta es más oscura. Y cuando sigues la cadena de acreedores, cuando rastrean quién realmente posee toda esa deuda, descubres algo perturbador. El mundo no le debe dinero a nadie en particular. El mundo se debe dinero a sí mismo. Pero 4 hombres, 4 banqueros a lo largo de 3 siglos, lo diseñaron así, deliberadamente. Construyeron un sistema donde la deuda nunca puede ser pagada. Donde los gobiernos piden prestado para siempre, donde el interés fluye eternamente hacia arriba, y donde las personas que diseñaron la trampa se benefician de cada pago, cada crisis, cada rescate. Esto no es conspiración, es historia documentada. Las reuniones ocurrieron, los contratos existen, los mecanismos son registro público. Y hoy vas a conocer a los 4 arquitectos, los 4 momentos en que la trampa de la deuda fue diseñada. ¿Y por qué cada gobierno en la Tierra está ahora atrapado dentro, sin salida? Antes de 1694, los reyes pedían prestado dinero de la manera antigua. Iban con comerciantes o nobles. Prometían pagar con interés. Y si no podían pagar, simplemente no pagaban, incumplían. Los acreedores perdían dinero. El rey pedía prestado a otra persona. El sistema se reiniciaba. Era riesgoso para los prestamistas. Vergonzoso para los reyes, pero era contenido. La deuda era temporal. O se pagaba o no. El sistema se limpiaba. William Paterson cambió todo. Era un comerciante escocés y estafador financiero que había intentado y fracasado múltiples veces en hacerse rico. Pero, en 1691, tuvo una idea que remodelaría la civilización. Inglaterra estaba en guerra con Francia. El rey Guillermo III necesitaba dinero desesperadamente. El tesoro estaba vacío. Los ingresos fiscales no cubrían los costos de la guerra. Y los prestamistas tradicionales se negaban a dar nuevos préstamos porque Inglaterra había incumplido antes. Paterson se acercó al rey con una propuesta. Organizaría un grupo de comerciantes ricos para prestarle al gobierno 1,2 millones de libras. Eso es cerca de 300 millones de dólares hoy, una suma masiva. Pero aquí está la innovación. El préstamo nunca sería pagado. En su lugar, el gobierno pagaría intereses para siempre, 8% anual, y para administrar este acuerdo, Paterson propuso crear una nueva institución, el Banco de Inglaterra. La mecánica era revolucionaria. Los comerciantes prestamistas darían su oro al Banco de Inglaterra. El banco lo prestaría al gobierno. El gobierno pagaría intereses anualmente con ingresos fiscales. Y el banco pagaría esos intereses a los comerciantes prestamistas. Pero aquí está el detalle crítico. El gobierno nunca pagaría el principal. Nunca. El préstamo era permanente. ¿Por qué los comerciantes aceptarían esto? Porque el pago de intereses estaba garantizado por el Parlamento, respaldado por el poder tributario del gobierno. Mientras Inglaterra pudiera cobrar impuestos a sus ciudadanos, el interés fluiría. Y los billetes bancarios que los prestamistas recibían a cambio de su oro podían ser comercializados. Eran tan buenos como dinero, mejor que dinero, porque pagaban intereses. El Parlamento aprobó el esquema de Paterson en 1624. El Banco de Inglaterra fue constituido. Los comerciantes proporcionaron su oro. El gobierno obtuvo su financiación para la guerra. Y por primera vez en la historia, la deuda nacional se volvió permanente. No un problema a resolver, una característica del sistema. Y aquí está lo que nadie explica sobre por qué esto fue brillante para los banqueros. El gobierno pagaba 8% de interés anual sobre 1,2 millones. Eso es 96.000 libras por año. Para siempre. Los comerciantes habían comprado esencialmente una anualidad del gobierno. Mientras Inglaterra existiera, mientras pudiera cobrar impuestos, el dinero fluiría. Y si querían su oro de vuelta, podían vender los billetes bancarios a otra persona. La deuda era transferible, pero nunca pagable.
Pero el verdadero genio de Paterson fue lo que vino después. Al Banco de Inglaterra se le dio el derecho de emitir billetes bancarios respaldados por la deuda del gobierno. Podían imprimir papel moneda hasta el valor del préstamo. Esto creó dinero de la deuda. El pagaré del gobierno se convirtió en moneda. Y cuanto más pedía prestado el gobierno, más dinero podía crearse. Este es el patrón. Gobierno pide prestado. Nunca paga el principal. Paga intereses para siempre. Y la deuda misma se convierte en dinero. Es brillante si eres banquero. Catastrófico si eres contribuyente, porque estás pagando intereses sobre una deuda que nunca desaparecerá. En 50 años, todas las grandes potencias europeas copiaron el modelo. Francia creó el Banque General, Holanda formalizó la emisión de deuda gubernamental, y para 1790 los recién independizados Estados Unidos adoptaron el mismo sistema. Alexander Hamilton modeló explícitamente el sistema financiero de Estados Unidos según el Banco de Inglaterra. Deuda permanente, intereses pagados con impuestos, bonos comercializados como moneda. Paterson murió en 1719, no particularmente rico a pesar de haber creado el Banco de Inglaterra, pero el sistema que construyó persiste 331 años después. El Banco de Inglaterra todavía existe. La deuda del gobierno británico nunca ha sido pagada. Ha sido refinanciada, renovada y expandida, pero nunca eliminada. La trampa de la deuda fue establecida en 1694, y cada gobierno desde entonces ha caminado hacia ella voluntariamente. Para principios de 1800 los gobiernos europeos habían abrazado la deuda. Pedían prestado para guerras, para infraestructura, para gastos operativos. Pero no había un mercado organizado. Cada préstamo se negociaba individualmente, las tasas de interés variaban enormemente, y solo los comerciantes más ricos podían participar. Nathan Rothschild cambió eso. Industrializó la deuda soberana. La familia Rothschild comenzó como cambistas y comerciantes en Frankfurt. Para 1800, los 5 hermanos Rothschild habían establecido casas bancarias en 5 ciudades europeas principales: Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Esta red era sin precedentes. Podían mover dinero a través de fronteras más rápido que nadie, y usaron esto para dominar la emisión de deuda soberana. Nathan Rothschild en Londres era el genio estratégico. Durante las guerras napoleónicas, Nathan organizó préstamos para Gran Bretaña, pero su innovación fue cómo los estructuró. En lugar de prestar directamente al gobierno, compraba bonos del gobierno con descuento y los revendía a inversores con un margen. Creó un mercado secundario. El gobierno necesitaba dinero. Rothschild lo proporcionaba inmediatamente. Luego vendía los bonos a fondos de pensiones, compañías de seguros e individuos ricos. El gobierno obtenía su dinero rápido. Rothschild cobraba el diferencial. Y los inversores obtenían un activo comercializable. Pero aquí es donde se vuelve más oscuro. Rothschild no solo financiaba gobiernos, se posicionó de manera que los gobiernos no tenían más opción que usarlo. En 1815, en la batalla de Waterloo, Nathan Rothschild se enteró de la derrota de Napoleón antes que nadie en Londres. Su red de mensajeros era más rápida que los canales oficiales. Usó esta información para manipular el mercado de bonos. Primero, vendió bonos británicos, señalando que Gran Bretaña estaba perdiendo. Los precios colapsaron. Otros inversores entraron en pánico y vendieron. Luego, después de que los precios cayeran, Rothschild compró cantidades masivas a precios bajísimos. Cuando llegaron las noticias de la victoria británica al día siguiente, los precios de los bonos se dispararon. Rothschild ganó millones, no por uso de información privilegiada, como lo llamaríamos hoy, sino por controlar la información y el timing del mercado. Esto estableció el modelo Rothschild. Controla la información, controla la emisión, controla el mercado. Para 1820, los Rothschild dominaban la deuda soberana europea. Si un gobierno necesitaba pedir prestado, pasaba por los Rothschild. Porque los Rothschild controlaban la red de inversores, tenían la distribución y establecían los términos. Aquí está porque esto importa para la trampa de la deuda. Antes de Rothschild, los gobiernos teóricamente podían negarse a pagar. Si un rey incumplía, sus acreedores perdían dinero y el sistema se reiniciaba.
Pero Rothschild hizo que la deuda soberana fuera comercializable a través de fronteras. Un bono británico podría ser propiedad de un inversor francés, que lo vendió a un banco alemán, que lo usó como garantía para un préstamo a un aristócrata austríaco. La red de propiedad se volvió tan compleja que el incumplimiento no era solo rechazar a un acreedor, era colapsar toda una red financiera internacional. Esta es la innovación de Rothschild: hacer que la deuda esté tan interconectada que el incumplimiento se vuelva imposible. No porque los gobiernos sean responsables, sino porque el incumplimiento desencadenaría un colapso sistémico. Los gobiernos quedaron atrapados. Tenían que seguir pagando. Y tenían que seguir pidiendo prestado para pagar los intereses de las viejas deudas. La trampa de la deuda ya no era solo permanente, era inevitable. La riqueza de la familia Rothschild alcanzó su punto máximo a mediados de 1800. Eran la familia más rica del mundo, más rica que cualquier rey. Y esa riqueza provino de una sola fuente: intereses sobre deuda soberana. No produjeron nada, no construyeron nada. Prestaron dinero a gobiernos y cobraron intereses para siempre. El sistema que Patterson creó en 1694, Rothschild lo industrializó para 1815 y cada gobierno en Europa quedó atrapado. Para 1900, Estados Unidos se estaba convirtiendo en una potencia económica, pero todavía tenía un sistema financiero primitivo. Los bancos operaban independientemente, la oferta de dinero estaba atada al oro, y no había un mecanismo central para administrar la deuda. JP Morgan arregló eso, no por el bien público, para proteger su imperio bancario. En 1907 hubo un pánico financiero. Los precios de las acciones cayeron, los bancos quebraron, y la economía se paralizó. JP Morgan personalmente organizó un rescate, reunió a los principales banqueros de Nueva York en su biblioteca, cerró las puertas con llave y los obligó a comprometer su propio dinero para estabilizar los bancos en quiebra. Funcionó. El pánico terminó. Y Morgan se convirtió en el banquero central de facto de Estados Unidos. Pero tenía 70 años. ¿Sabía que no podía hacerlo de nuevo? Entonces Morgan y sus asociados, los banqueros más poderosos de Estados Unidos, diseñaron una solución permanente. Necesitaban un banco central, pero los estadounidenses odiaban los bancos centrales. El primero y segundo banco de Estados Unidos habían sido cerrados por oposición populista, así que el grupo de Morgan lo disfrazó. En 1910, los asociados de Morgan, incluido el senador Nelson Aldrich y representantes de los bancos más grandes, celebraron una reunión secreta en la isla Jekyll, Georgia. Durante 9 días, diseñaron la estructura de lo que se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. Las reuniones fueron secretas porque sabían que si el público descubría que los banqueros estaban diseñando el sistema monetario de la nación, habría disturbios. El plan fue una manipulación política brillante. La Reserva Federal no se llamaría Banco Central, se llamaría Sistema de la Reserva Federal. No sería una institución, serían 12 bancos regionales. No estaría controlado por Wall Street. Estaría supervisado por una junta de gobernadores designada por el presidente. Parecía descentralizado, democrático, público, pero la estructura aseguraba el control bancario. Los bancos regionales de la Reserva Federal eran de propiedad privada de los bancos miembros. Esos bancos elegían las juntas de los Feds regionales, y los Feds regionales elegían la Junta de la Reserva Federal. El gobierno nombraba a algunos miembros, pero los banqueros controlaban el sistema. Y el poder más importante, el poder de crear dinero y comprar bonos del gobierno, se le dio al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Controlado por los bancos más grandes de Wall Street, los bancos de Morgan. La ley de la Reserva Federal fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1913, en gran parte porque la mayoría de los representantes no entendían lo que estaban votando, e inmediatamente la trampa de la deuda se expandió. Ahora el gobierno no solo pedía prestado a los bancos, pedía prestado a la Reserva Federal, que podía crear dinero para comprar bonos. Demanda ilimitada de deuda gubernamental. Aquí está por qué esto importa. Antes de la Reserva Federal, había un límite a cuánto podía pedir prestado el gobierno. Los bancos solo tenían tanto dinero para prestar. Pero la Reserva Federal podía crear dinero comprando bonos del gobierno. El gobierno emite un bono. La Fed lo compra con dinero recién creado. El gobierno gasta el dinero. Y la deuda va al balance de la Fed, respaldada por nada más que la promesa de que los contribuyentes la pagarán para siempre. Este es el mecanismo que permite la deuda infinita. La Reserva Federal asegura que siempre haya un comprador de bonos del gobierno. Siempre hay demanda.
Entonces el gobierno nunca tiene que dejar de pedir prestado. Puede renovar la deuda para siempre porque la Fed siempre la comprará. Y los pagos de intereses fluyen de los contribuyentes a los bancos que poseen el sistema de la Reserva Federal. Morgan murió en 1913, el mismo año en que se creó la Reserva Federal, pero su legado es la estructura que hace posible los actuales 38 billones de dólares de deuda estadounidense. Sin la Reserva Federal, el gobierno no podría pedir prestado a esta escala. El mercado no lo apoyaría. Pero con la Fed como comprador garantizado, no hay límite. La trampa de la deuda se volvió infinita. Para los años 70, la trampa de la deuda que Patterson, Rothschild y Morgan construyeron estaba funcionando globalmente. Cada nación desarrollada pedía prestado, renovaba deuda, pagaba intereses. Pero las naciones en desarrollo eran diferentes. Pedían prestado para infraestructura. Y muchas no podían mantener los pagos. La trampa de la deuda estaba alcanzando sus límites, hasta que Paul Volcker la hizo permanente. Volcker fue presidente de la Reserva Federal de 1979 a 1987 y enfrentó un problema. La inflación estaba por encima del 10%. La credibilidad estadounidense se estaba erosionando. Los gobiernos extranjeros estaban perdiendo fe en el dólar. Necesitaba detener la inflación, incluso si eso significaba causar una recesión. Entonces, en 1979, Volcker aumentó dramáticamente las tasas de interés. La tasa de fondos federales pasó del 11% al 20%, la más alta en la historia estadounidense. Esto aplastó la inflación, pero tuvo otro efecto. Las naciones en desarrollo habían pedido prestados miles de millones en dólares durante los años 70 cuando las tasas eran bajas. Ahora esos préstamos vencían y las tasas de interés se habían triplicado. México debía 80.000 millones, Brasil 60.000 millones, Argentina 40.000 millones, y no podían pagar. Solo el interés excedía sus ingresos por exportaciones. En agosto de 1982, México anunció que no podía hacer pagos. Incumplimiento. Esto debería haber desencadenado un colapso financiero global. Los bancos estadounidenses habían prestado la mayor parte de ese dinero. Si México incumplía, Citibank, Bank of America, Chase Manhattan, todos sufrirían pérdidas masivas. Algunos podrían quebrar. Todo el sistema bancario estaba en riesgo. Volcker podría haberlo dejado pasar, dejar que los bancos tomaran pérdidas, dejar que el mercado se limpiara. Pero no lo hizo. En su lugar, orquestó un rescate a través del Fondo Monetario Internacional. El FMI prestaría a México, Brasil, Argentina y otros suficiente dinero para seguir haciendo pagos de intereses a los bancos estadounidenses. Los préstamos se llamaron préstamos de ajuste estructural y venían con condiciones. Las condiciones eran brutales. Los gobiernos tenían que recortar gastos, privatizar activos estatales, abrir mercados a inversión extranjera, devaluar monedas. Básicamente, desmantelar su soberanía económica a cambio del dinero para seguir pagando intereses. Y aquí está la clave. Los préstamos del FMI no redujeron la deuda, solo la renovaron, la hicieron manejable. Pero permanente. Esta es la innovación de Volcker. Cuando la deuda se vuelve impagable, no la perdones, reestructúrala. Presta lo suficiente para mantener los pagos de intereses fluyendo y extrae concesiones políticas y económicas a cambio. La trampa de la deuda se convirtió en una herramienta de control. Los países que no podían pagar fueron obligados a abrir sus economías, vender sus activos y someterse a la política económica extranjera, a cambio del privilegio de permanecer en deuda. Este patrón se ha repetido durante 40 años. Grecia en 2010, Argentina en 2001, Sri Lanka en 2022. Cada vez la misma estructura. Préstamos del FMI para seguir pagando intereses, austeridad impuesta, soberanía rendida y la deuda nunca eliminada, solo reestructurada, hecha perpetua. Volcker murió en 2019, pero su legado es el mecanismo que asegura que la trampa de la deuda sea global e inescapable. Incluso cuando los países no pueden pagar, no se les permite incumplir. Son refinanciados en un endeudamiento permanente y el interés sigue fluyendo a los acreedores. Los mismos bancos, las mismas instituciones, el mismo sistema que Patterson creó en 1694. Ahora, déjame mostrarte cómo estos 4 arquitectos construyeron un sistema donde la deuda es infinita y el escape es imposible. Comienza con el modelo de Patterson. El gobierno pide prestado,
Paga intereses para siempre, nunca paga el principal. Agrega la innovación de Rothschild. Haz que la deuda sea comercializable globalmente. Entonces no es un acreedor, es una red. El incumplimiento colapsa el sistema. Agrega el mecanismo de Morgan. Los bancos centrales crean dinero para comprar bonos del gobierno. Demanda ilimitada. El gobierno siempre puede pedir más prestado. Agrega la trampa de Volcker. Cuando los países no pueden pagar, reestructura, no perdones. Mantén el interés fluyendo. El resultado es lo que tenemos hoy. 315 billones de dólares en deuda global, deuda gubernamental, deuda corporativa, deuda de los hogares. Nada de esto será repagado jamás. Todo paga intereses, y todo está conectado a través del sistema financiero. Entonces el incumplimiento en cualquier lugar amenaza el colapso en todas partes. Aquí está el mecanismo específico. El gobierno de Estados Unidos emite 38 billones en deuda. ¿Quién la posee? Alrededor de 20 billones son propiedad del público estadounidense. Fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros, bancos y la Reserva Federal. Estas instituciones compran bonos del Tesoro porque se consideran activos seguros, pero esos bonos pagan intereses, alrededor de 1 billón al año. Ahora, ese interés proviene de impuestos, entonces los contribuyentes envían dinero al gobierno. El gobierno lo envía a los tenedores de bonos. Los tenedores de bonos son principalmente instituciones propiedad de los ricos. Es una transferencia de trabajadores a capital. Cada año, para siempre. Los otros 18 billones se los debe el gobierno a sí mismo. Fondo fiduciario del Seguro Social, Fondo fiduciario de Medicare. El gobierno pidió prestado de estos programas y gastó el dinero. Ahora se debe a sí mismo. Pero en última instancia, los contribuyentes deben. Porque cuando el Seguro Social necesita canjear esos bonos, el gobierno tiene que aumentar los impuestos o pedir más prestado para pagar. Es un juego de manos, pero el interés fluye de todos modos. Ahora, escálalo globalmente. Japón debe 9 billones, principalmente a instituciones japonesas y al Banco de Japón. Europa debe 14 billones, principalmente a bancos europeos y al BCE. China debe una deuda interna significativa en manos de bancos estatales. Cada país está ejecutando el mismo sistema. Y todos están interconectados. Japón posee bonos del Tesoro estadounidense. Estados Unidos posee bonos europeos a través del FMI. Europa posee deuda de países en desarrollo a través del Banco Mundial. Es circular. Todos le deben a todos. Y el interés fluye hacia arriba a las instituciones que administran la deuda. Aquí está porque esto nunca puede terminar. Si Estados Unidos pagara sus 38 billones, la oferta de dinero colapsaría. Porque los dólares se crean cuando el gobierno pide prestado. Si pagara la deuda, esos dólares desaparecerían. Deflación, depresión, colapso económico. Entonces el gobierno nunca puede pagarla. Tiene que seguir pidiendo prestado, seguir renovándola y seguir pagando intereses. Lo mismo es cierto globalmente. Si cada gobierno pagara su deuda, la oferta de dinero global se reduciría en 2-3. No habría suficiente dinero para realizar comercio. El sistema se paralizaría. Entonces la deuda no puede ser eliminada. Es estructural, necesaria por diseño. Y aquí está quien se beneficia, las instituciones que poseen la deuda. BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Estos administradores de activos controlan decenas de billones, compran bonos del gobierno con el dinero de otras personas, fondos de pensiones, cuentas de jubilación, primas de seguros, y cobran el interés, alrededor de 1 billón al año solo de la deuda estadounidense, más intereses de Japón, Europa, en todas partes. Ese billón al año en pagos de intereses fluye de los contribuyentes a los tenedores de bonos. Es la mayor transferencia de riqueza en la historia. Continúa, estructural e invisible para la mayoría de las personas, porque no se llama impuesto. Se llama servicio de la deuda. Pero es el mismo mecanismo. Los trabajadores pagan. Las instituciones cobran. Y la deuda nunca disminuye. 4 arquitectos. 3 siglos. Un sistema. William Patterson, 1964. Hizo la deuda permanente. Nathan Rothschild, 1815. La hizo global e interconectada. JP Morgan, 1913. La hizo infinita. Paul Volcker, 1982. La hizo inescapable. Juntos construyeron un sistema donde los gobiernos piden prestado para siempre y pagan intereses eternamente.
y las personas que controlan los bonos, que administran la deuda, que cobran los intereses. Ellos son los beneficiarios finales, no los gobiernos, no los contribuyentes, las instituciones financieras. Y aquí está la verdad final. 38 billones no es una crisis para ellos, es un modelo de negocio. Cada dólar de deuda es un activo en el balance de alguien, paga intereses. Proporciona garantía para más préstamos, y mientras la confianza se mantenga, mientras la gente crea que el gobierno pagará intereses, incluso si nunca paga el principal, el sistema funciona. La trampa de la deuda está completa, y el escape no es posible, no sin colapsar todo el sistema financiero. Entonces, si todos los países están endeudados, ¿a quién le deben? A nadie, y a todos. ¿Pero los que cobran el interés? Esos nombres los conoces, y ahora entiendes que 315 billones no es un error. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Ahora lo sabes.